Bueno, son las 8 de la mañana con 18 minutos y la verdad que de cuando en vez y de vez en cuando Corea del Norte hace noticia. Generalmente lamentable, por supuesto, por estas pruebas de misiles, pruebas balísticas, en una zona bien complicada, que es justamente en ese sector donde, por supuesto, tiene influencia militar y estratégica Estados Unidos. Pero en esta ocasión y en los últimos días no llamó particularmente la atención el poderío militar, a propósito del 75 aniversario del Ejército Popular de la República de Corea del Norte. Ni tampoco los submilitares con sus medallas, que pareciera que estos caballeros como que se van a caer con tanto peso de medalla. No, Es cierto. lo que llamó la atención no fue ni la hermana, ni la esposa, ni la canciller de Kim Jong-un. Llamó la atención la presencia de una de sus hijas. Tendría 3. Es la del medio, que está allá cerquita, aquí. A izquierda de la pantalla. 10 años tendría. Hu Ae. La pregunta es, ¿ella será la sucesora de Kim Jong-un? ¿Es casualidad que el líder norcoreano la presentó en sociedad? Vamos a una nota y a la vuelta comentamos. Las imágenes corresponden al último desfile del régimen de la familia Kim por motivo del 75 aniversario de la fundación del Ejército de Corea del Norte. Armamento nuclear, tanques y misiles son solo algunos de los objetos que se pudieron apreciar. Desde el 2015 hasta la fecha, los conflictos bélicos con países como Estados Unidos surgen cada cierto tiempo y la figura política de Kim Jong-un se hace más relevante. El desfile que tuvo lugar en Pyongyang, capital del país, mostró el poderío militar y nuclear que tienen, alcanzando un nivel mundial. Aunque lo que se robó toda la mirada fue la asistencia de Kim Jong-ae, hija de 10 años del líder asiático que se ha mostrado muy poco a la opinión pública. Según analistas internacionales, se espera que la menor sea la heredera del poder político-militar una vez su padre fallezca, en desmedro de la hermana del líder supremo, como se especuló en este último tiempo. Las recientes apariciones del líder norcoreano con su esposa, como con su hija, han dejado atrás esos tiempos en que la familia del mandatario era una incógnita para el mundo. Incluso luego de verlo acompañado de esta niña de 10 años, de su hija, en eventos sumamente importantes, simbólicos, para reforzar el nacionalismo en el país, tales como el lanzamiento de un misil intercontinental en noviembre o recientemente el desfile militar para conmemorar la formación del ejército norcoreano, hacen pensar incluso si es que esta niña podría ser la sucesora de Kim Jong-un. Además del desfile, también se pudieron observar llamativas imágenes del ejército norcoreano que batalla contra las inclemencias del tiempo. Todo esto para mostrar a los jóvenes nacionales la importancia de pertenecer a las Fuerzas Armadas y también como una suerte de exposición de su poderío militar ante la comunidad internacional. ¿Qué es lo que podemos esperar del régimen norcoreano? Lo que queda claro es que persiste en su ímpetu de mostrarse a Occidente como un régimen vigente y con realidad de futuro. Ahora, llama mucho la atención porque no solamente el desfile militar, que es una cosa impresionante en términos humanos y en términos de armamento, sino que además estos videos que se presentan donde prácticamente la idea es generar y exacerbar, creo yo, el nacionalismo norcoreano, que los soldados norcoreanos, o sea, Rambo, una alpargata, digamos. Sí, porque yo son estaba capaces esperando que de apareciera romper Tom Cruise cadenas. ahí. Oye, es que es verdad lo que está diciendo tú, Yami, porque, a ver, si nosotros presentamos estas imágenes sin el contexto, Claro. donde está Kim Jong-un junto a su familia. Parece película de Hollywood. Parece una película. Claro. Es El impresionante. tráiler de una película. Y eso es un poquito lo que ellos, porque esto es permanente, ¿eh? Porque la exacerbación del nacionalismo, de que básicamente tú tienes que estar en el ejército norcoreano. Bueno, y es inspirador para ellos. Por supuesto. Genera mucho respeto. Exacerba esa cosa nacionalista. Y los vemos en una reacción casi que coreográfica, que uno dice, Claro. oye, pero ¿cómo son así? Realmente son así. Claro. O sea, estos aplausos que son de verdad todos perfectos, alineados frente a lo que les están Y mostrando. cuando Kim Jong-un habla, siempre hay algún jerarca, algún militar que llora Sí. de la emoción. ¿Verdad? O cuando él se empieza a mover, todos tratan de acercarse, pero siempre con distancia, porque claro, Hay que él respetarlo. no es un líder. Yo creo que ellos lo consideran efectivamente como un semidios. Sí, claro. Es un iluminado. Un dios digamos. terrenal. Claro. Ahora que la guía los pregunta, destinos. es si el poderío de este hombre, la frialdad también con la que siempre lo hemos visto que se comunica, ¿lo heredará su hija? Bueno, eso, ¿Será de la misma manera? es una pregunta interesante porque esta es una dinastía, los Kim. Y cuando muere el padre de Kim Jong-un, se tenía exactamente lo que tú acabas de decir, Yamila, exactamente la misma duda. Porque claro, se supone que los liderazgos, en la parte de la potencia del liderazgo,
idealmente se debe heredar. Claro. Para que sea un continuo y no se genere esa pérdida nacionalista exacerbada de la población, pero particularmente de sus Fuerzas Armadas, porque acá es increíble, ¿eh? Muchos dicen, ¿estos desfiles para qué son? Para que el mundo vea el potencial armamentista de Corea del Norte, la cantidad de soldados que tiene, o para generar internamente el efecto del nacionalismo exacerbado y por supuesto incluir y ser parte de esa, de esa máquina militar. Ahora, con Kim Jong-un, yo creo que nada es casual. Nada. La imagen, todo además, es calculado. Todo es calculado. Por supuesto. A tal nivel de que tampoco se tiene con certeza la verdad de que ella sea la hija de al medio. Claro. Tampoco se supone. Se supone. Tampoco se sabe con certeza de que ella tenga 10 años. Claro. O que incluso se llame como se cree que se llama. Claro. Y tampoco hay certeza absoluta que sean 3 hijas. Acuérdate que Dennis Rodman, que tenía una relación ahí con Corea del Norte y con Kim Jong-un, él contó, justamente el año 2013 que había una guaguita recién nacida. Y se supone que, por el tiempo, obviamente, debiera ser la hija del medio de Kim Jong-un, que tendría 3 hijas, de 13, de 10 años, que es la que estamos viendo ahí, y de 6. Bien resguardadas las tiene, porque nadie sabe en concreto cómo es realmente, ¿no? Y ha aparecido la hermana de vez en cuando, y la pregunta es, la hermana va a ser la sucesora. Claro. Siempre hay señales que va entregando, y como decía Gino, no es casual. Todo esto es preparado. Está junto a nosotros, se suma a esta conversación Mladen Yopo, académico de la Universidad SEC, analista internacional. Mladen, ¿a quién le está entregando este mensaje que es bien llamativo? Además, que todo se enmarca en una en harta suspicacia con respecto incluso a su vida. Algunos decían que estaba muy enfermo, que es posible que había muerto y no se quería entregar esa información. Buen día, Mladen. ¿Qué tal? Buenos días. Miren, primero que nada yo quería recordar en este sentido que las dos Coreas todavía no han firmado un tratado de paz. Así es. Tienen un ficticio y por lo tanto sigue presente la posibilidad de un conflicto armado, sobre todo cuando estamos viendo un régimen que es totalitario, mesiánico, digamos, que juega mucho al suspenso en general en lo que es política exterior. Y en esa perspectiva yo creo que ese es un primer elemento que va marcando lo que cuando muestran la sucesión, por ejemplo, es un elemento donde están jugando con el suspenso. No tratan de entregar información que sea certera, que uno pueda decir, este es el sucesor, como vimos, ¿no es cierto?, en el caso de las sucesiones monárquicas hace poco, digamos, donde hay un príncipe o una princesa, ¿no es cierto?, que está previamente establecido que iba a suceder. Ese es un primer elemento. El segundo elemento, ¿por qué este desfile y este potencial? Bueno, siempre las potencias, sobre todo como lo vimos con mucha fuerza durante la Guerra Fría, demuestran su poderío militar, así como su poderío económico y político, pero fundamentalmente su poderío militar como una forma de establecer el poder internacional, de establecer ciertas normas o poder jugar desde otro estatus en el ámbito internacional. Y en esta perspectiva, sobre todo ahora, teniendo presente que está el tema del armisticio y que hay ejercicios, por ejemplo, se acaba un ejercicio militar muy importante en la semana antepasada, digamos, donde hubo ejercicios entre Estados Unidos y Corea del Sur con bombarderos estratégicos y cazas furtivos, fundamentalmente viendo esta provocación que ha tenido el régimen norcoreano. En el año 2022, en el año recién pasado, tiró más de 40 misiles al mar de China. Algunos pasaron cerca de Japón, sí, claro. Varios, y se calcula que tiene una capacidad de tener misiles con capacidad estratégica, que incluso podrían traspasar continentes. Entonces, en ese sentido, estos ejercicios también, Estados Unidos también es una forma de decirle, mire, nosotros estamos también preparados para poder contrarrestar a su capacidad estratégica. Mladen, sí. Perdona, te interrumpa, pero el que Kim Jong-un haya presentado, porque es una manera sutil, creo yo, no sé cuál es tu interpretación, de presentar en sociedad, si se quiere, a su hija, se supone de 10 años, coincide con el 75 aniversario del Ejército Popular de la República de Corea del Norte. Lo que tú decías, efectivamente, el año pasado fue particularmente tenso en esa zona por las pruebas que hizo justamente Corea del Norte. No es casualidad, por lo tanto, creo yo, que haya presentado en este, digamos, contexto a su hija, y si es que efectivamente tú ves como su posible sucesora.
porque además, como recordaba Gino, en algún minuto, como que estaba en incertidumbre si es que Kim Jong-un estaba efectivamente con problemas de salud, incluso se especuló que había muerto, en fin. Sí, mira, usan las fechas, distintas fechas en el fondo, lo que es el 8 de febrero, que el día precisamente del Ejército Popular de Corea, digamos, es una fecha. El 16 de febrero también es otra fecha importante, que es el natalicio del padre de Kim Jong-il. Y así sucesivamente van usando las fechas como elementos simbólicos para recordar este sentido casi como mesiánico de deidad, ¿no es cierto?, frente a la familia. Primera cosa. Segunda cosa, vuelvo a repetir que en el fondo este es un tema donde van presentando actores que de alguna forma van generando una trama para generar un sentido de incertidumbre. Porque no se sabe bien qué hija es, a qué corresponde, si va a ser la sucesora o no va a ser la sucesora, o si va a ser la hermana, que es el elemento fuerte, eso, o puede ser otra persona más, digamos, de la familia, digamos. Justo eso yo quería apuntar, porque si mal no recuerdo, antes se hablaba de la sucesora, la hermana de Kim Jong-un, que además tenía un rictus muy dura, que llegaba también a la población, a Corea del Norte, de una forma bien especial, y ahora aparece una nueva sucesora que además no es la hija mayor, sino que vendría siendo la al medio. ¿Qué pasó ahí? Es muy difícil saberlo. En general es un régimen bastante cerrado y por lo tanto la información es especulativa, digamos, incluso leyendo algunos analistas asiáticos, digamos, tienen poca capacidad de poder predecir lo que está sucediendo propiamente tal. Es un tema cerrado. Él juega un poco a este sentido oscurantista, por llamarlo en algún sentido, para poder mostrar un cierto poder internacional. Yo tengo la impresión de que esto lo hace en toda una escena. Esto es una escena que está puesta fundamentalmente para demostrar el poderío de Corea. En momentos, vuelvo a repetir, en momentos que está, por ejemplo, el secretario general de la OTAN está en Corea del Sur, Jens Stoltenberg, en la medida que está ¿cómo se llama? Hay ejercicios conjuntos. En la medida que hay alianzas que de alguna forma se van generando, por ejemplo, el último viaje del presidente Biden a la ASEAN a buscar un poderío para contrarrestar a China y a Corea del Norte, a los elementos que de alguna forma supuestamente generan inseguridad en ese sector. Entonces hay un sentido de puesta en escena, aquí toda una puesta en escena. Justo el misil va a Japón, uno de los aliados fundamentales de Estados Unidos, para contrarrestar el poderío chino. Un país que en el fondo está aumentando después de la guerra de Ucrania, está aumentando su presupuesto en defensa, está teniendo una actitud, saliendo de su no belicismo, digamos. Entonces hay una situación, aquí estamos viendo un poco parte del ajedrez geopolítico global, donde el juego, los actores principales son China y Estados Unidos. El único país que es capaz de controlar a Corea del Norte es China, pero también relativamente. Relativamente digo, fundamentalmente por la dependencia que tiene, pero Corea del Norte de repente actúa sin el consentimiento chino. Ahora, China usa mucho a Corea del Norte también como elemento amortiguador, digamos, un poco para las contradicciones con Estados Unidos. Tenemos el tema de los globos y ocurre este tema del misil. Entonces, coincidencia o no coincidencia, bueno, uno nunca sabe, pero en el fondo parecen que las cosas tuvieran parece que no en este sentido. ¿Bladen? ¿Por qué él es tan poderoso? ¿Por qué destaca de esta manera? Porque nunca habíamos visto antes, ¿no?, otro dirigente que destacar a nivel mundial así, con el respeto que se habla del líder que es nato, ¿no? Sí, en parte por la represión interna, ¿no? Corea es un régimen completamente totalitario, o sea, ahí no hay ninguna libertad de expresión, no hay ninguna libertad de asociación, es casi un elemento de un condicionamiento clásico al sentido básico del poder, es decir, el poder manda. Es un nazismo, yo diría casi exacerbado, digamos, por tratar de homologarlo con algo, no tiene nada que ver con el nazismo, por cierto, pero es un autoritarismo exacerbado, y por lo tanto eso genera una deidad muy fuerte, sobre todo con los elementos de represión. No sabemos cuánta gente está en cárceles en Corea, no sabemos cuánta gente ha sido torturada, muerta, es decir, no sabemos, el Occidente hay especulaciones, pero un régimen completamente represivo. Entonces, en esa perspectiva, el hecho que aplaudan, como decían, que parece bastante, a nosotros nos parece un poco risorio, pero en el fondo está demostrando una realidad bastante tremenda, esa incapacidad de autodeterminación de las personas para poder expresar sus propios sentimientos, tener que de alguna forma rendirle esta pleitesía al líder. Entonces yo tengo la impresión de que es por eso que se nota este liderazgo fuerte, y ha sido un liderazgo muy controlado, en toda la familia.
familias, desde Kim Il-sung, Kim Il-jong-un, qué sé yo, y todos pasando, digamos, por todos los Kim, digamos, al final de cuentas han tenido un control muy fuerte. Y un control muy fuerte también dado, yo diría que parte por una cultura asiática. Y en ese sentido yo creo que al final, en el fondo está representando un poco también, no solamente una ideología totalitaria, sino también ciertos rasgos, digamos, que son básicas de ciertos elementos de cultura asiática. Mladen, ¿y cómo tú alcanzaste a comentar lo de los globos aerostáticos? Que entiendo al final han sido 4 los que ha derribado Estados Unidos en distintas partes, incluso uno en Alaska, otro en Canadá. Sí. Respecto a, en algún minuto se habló de espionaje chino, de que estos globos pasaron, digamos, lugares donde no estaba establecido. China reaccionó calificando una sobrereacción por parte de Estados Unidos, y en algún minuto China dijo no, estos globos incluso podrían haber sido globos espías de Estados Unidos. Se generó todo un tema, se habló de posibles ovnis, pero después resulta que no eran ovnis, sino que eran FANI, que son ahora una nueva nomenclatura, fenómenos aéreos no identificados, y nos enteramos por esto que le habían cambiado el nombre. En redes sociales fue una locura, claro, llegaron los extraterrestres en Estados Unidos, lógico. Sí. ¿Es casual? ¿No es casual? ¿Cómo ves tú esto? Y si es que efectivamente una guerra, no sé si la palabra es psicológica, si se quiere, entre las dos grandes potencias hoy día, que son Estados Unidos y China. Sí, mira, yo tengo la impresión, los globos hay que diferenciarlos. El globo más grande tenían un globo, digamos, que tenía antena, el que fue el primero derribado, digamos, que fue el que se movió desde Carolina del Sur, digamos, por la costa, hasta la costa. Ese globo era un globo espía chino, directamente. Era un globo que supuestamente espía, porque en el fondo aquí la nueva tecnología sirve para todo, o sea, puede ser para elementos científicos, pero a su vez puede entregar datos importantes, por ejemplo, de bases militares, de emplazamiento de misiles, claro. Puede entregar información estratégica en términos de defensa. Por lo tanto, se le llama el globo espía. Ese era directamente un globo espía, que era muy grande, era un globo enorme, y los otros eran más pequeños, eran más o menos del porte de un auto. Lo otro no está claro, su utilidad pueden haber sido globos, digamos, meteorológicos, etcétera. Ahora, ¿qué hace? ¿Por qué este globo China? ¿Por qué no necesita este globo para espiar? China puede espiar, tiene desde espías tradicionales, digamos, en la sociedad, pasando por lo que son la investigación en fuentes abiertas, el espionaje industrial, es decir, tiene muchas formas, hasta barcos espías. Gran parte de la flota china, o parte importante de la flota china, son barcos espías directamente, que son barcos de escucha, qué sé yo. Entonces, no necesita, pero lo que hace con este globo China es que le manda una señal a Estados Unidos. Tal como Estados Unidos tiene un portaaviones en el mar de China, producto, digamos, de la defensa del pacto de defensa que tiene con Taiwán, y de alguna forma para, dice, mantener un Indo-Pacífico abierto, digamos, seguro, próspero, China le envía este otro mensaje. Entonces también es parte de este ida y vuelta. Ahora China ha acusado a Estados Unidos de haber mandado 640 incursiones, digamos, de barcos y aviones cercanos a China para espiarlos, digamos. Es decir, aquí también hay una guerra de alguna forma comunicacional, más allá que este globo existió. Y no nos olvidemos que el espionaje entre las potencias ha sido una cosa bastante usual. No nos olvidemos del famoso Francis Gary Powell, ¿no es cierto?, en los 60, cuando un misil S-25 ruso derribó el avión U-2, que fue justo, creo que fue el 1 de mayo, si no me equivoco, digamos, o el principio de mayo, está en la celebración del Día de los Trabajadores, digamos, que lo derribó. O sea, el espionaje siempre ha estado presente. Los globos también han estado presentes desde mucho tiempo como elementos de espionaje, incluso como elementos de guerra. Japón lo usó en la Segunda Guerra Mundial. Ahora, el tema es que China le está mandando mensajes directamente al continente de Estados Unidos, y ahí cambia un poco lo que es la ecuación un poco de esta disputa estratégica, y eso es un tema no menor. Entonces yo creo que por ahí un poco entendemos el tema de los globos y entendemos por qué Estados Unidos los derriba y derriba todos los globos, diciéndole claramente: nosotros no vamos a aceptar ningún elemento que esté violando la soberanía aérea de Estados Unidos, en este caso, y también de Canadá, en términos del país fronterizo, y con la venia, ¿no es cierto?, del primer ministro, ¿no es cierto?, para poder derribar el globo que estaba pasando tanto por Canadá como por el caso de Alaska. ¿Y cuál sería este mensaje chino que le estaría entregando a Estados Unidos en particular? ¿Que puedo llegar hasta donde quiero? O sea, no que puede llegar a donde quiera, que va a tener una respuesta directamente frente a lo que son la intervención de Estados Unidos en lo que es el mar de China.
Ahora, no nos olvidemos que China en este momento tiene disputas territoriales con todos los países en el contorno del mar Asiático, con Vietnam, Indonesia, Filipinas. Acaba de tener entrometerse en la zona exclusiva económica de Japón. Ahí tuvo algunos barcos, un barco de guerra. Acaba un barco, ¿no es cierto?, chino de guerra apuntar láser y dejó medio cegado a una tripulación de un barco filipino. Es decir, hay confrontaciones cotidianas en esa zona porque hay disputas territoriales, hay disputas, digamos, fundamentalmente, algunas se han llevado a la corte, otras no, pero en el fondo China no reconoce, China reclama ciertos territorios y está dispuesto a recuperarlos. Mladen, perdona que te interrumpa, y también se dijo que varios, no uno ni dos, sino que varios de este tipo de globos sonda espía habían recorrido, estaban recorriendo algunos países de América Latina. Bueno, China tiene el tema, digamos, hoy las comunicaciones y la tecnología permite, digamos, una interceptación global en general de lo que es los sentidos de inteligencia. La base que tiene China, por ejemplo, acá abajo en el sur argentino, es una base supuestamente para el tema espacial. Sin embargo, esa base también está manejada por el Ejército de Liberación Popular. Es una base que está sellada, digamos, y de alguna forma también puede generar un elemento de espionaje. Es decir, los globos están dando vuelta, hay muchos globos dando vuelta alrededor del mundo, ya sea algunos por razones científicas más puras, digamos, y otros por razones estratégicas de defensa. Y en ese sentido China es muy factible. China, en el caso fundamentalmente de América Latina, por ejemplo, usa lo que es la flota azul, que es una flota de 400 barcos pesqueros, de los cuales algunos hay barcos que son espías. ¿Qué espía fundamentalmente? Espía movimientos, movimientos fundamentalmente estratégicos de Estados Unidos en términos submarinos nucleares, desplazamiento de base, es decir, va espiando un poco elementos que permiten, están dentro de este ajedrez de la confrontación global en términos estratégicos de defensa. Sí, es que estamos hablando sobre este globo chino espía, por lo demás, pero también esto empieza a vincularse con algo que es súper atractivo para todos, te guste el tema o no, que eran estos supuestos globos que no eran chinos, sino que eran extraterrestres. Y ahí se empezó a mezclar muchas cosas donde Estados Unidos también aparece y dice, bueno, derribamos 3 y no hay indicios alienígenas. Ese fue el concepto vinculado, y ahí también se transforma como una noticia media mundial, donde China también aparece como en una especie de entregar mensaje. Estados Unidos siempre con este poderío de que son ellos los que saben mucho y más, tal vez desde lo desconocido, sobre la supuesta invasión alienígena o la presencia de vida en otros planetas o en el universo. Sí, ahora son dos cosas distintas que se mezclan y se parean muy fácilmente porque son objetos voladores no identificados, digamos. Evidentemente no se sabe el uso que tienen hasta que no se sepa el uso. Sin embargo, es bien difícil que sean, Estados Unidos ha negado que sean elementos alienígenas directamente. Eso no quiere decir que no tenga oficinas especializadas y que no hayan registros de ovnis, digamos, reales, que no tienen una explicación terrestre, por llamarlo de alguna forma. Eso es otra cosa distinta, pero los globos fueron de alguna forma Estados Unidos directamente, el Pentágono, inteligencia, digamos, y todos los organismos dedicados al estudio extraterrestre dijeron que no tenían nada que ver con el tema extraterrestre. Ahora, no saben la procedencia, no saben qué tipo de globos eran, porque todavía no han recuperado todos los las partes de los globos, digamos, después que fueron destruidos por aviones, algunos F-16 y algunos F-22. ¿Laden? ¿Qué tipo de... dice que son estos globos aerostáticos espías? ¿Qué tipo de información pueden sacarte con estos globos? O sea, estos globos pueden checar todo tipo de información. Toda información, partamos con el concepto que la información es poder. El poder saber, el poder, por ejemplo, la concentración poblacional, la concentración de bases militares, el emplazamiento de misiles, la búsqueda, por ejemplo, de materias primas, por ejemplo, incluso también saber qué materias primas cuentan da una cierta capacidad en términos de negociaciones y capacidad, digamos, de saber dónde el tema, ¿no es cierto?, de cómo está organizada la sociedad, digamos, en términos de la estructura. Es decir, hay una serie de informaciones que son válidas para los temas de guerra, para los temas de emplazamiento, para los temas de toma de decisiones, en términos de la consecución del poder, en este caso fundamentalmente para en esta disputa hegemónica, digamos, que con respecto a un mundo que hoy día no tiene un hegemón. No fue, ya no Estados Unidos, ¿no? Si bien sigue siendo la primera potencia mundial,
y va a seguir siéndola por mucho tiempo desde mi punto de vista, no es una potencia que tenga un alcance de dominio global. Tiene que generar alianzas. Y en este sentido también ha irrumpido China desde el año 78 hacia adelante con su desarrollo, ¿no es cierto?, con una fuerte inversión en tecnología, más de 110.000 millones de dólares anuales, digamos, en tecnología, le ha permitido no solamente desarrollarse económicamente, sino desarrollarse tecnológicamente. Es una potencia que hoy día está llegando al espacio, ha llegado, digamos, a Marte, tiene capacidades estratégicas importantes, tiene una fuerza nuclear, está en el Consejo de Seguridad, es decir, es una potencia mundial ascendente, necesita el mundo. China sin el mundo se muere, pero el mundo también necesita a China. Entonces, en ese sentido, hay una disputa hoy día por quién de alguna forma genera el marco sobre el cual se va a desarrollar el siglo XXI. Y sobre todo lo que significa el 5G, Vladen, ¿no? Que es muy importante en estos tiempos, donde la guerra pareciera que no es tan militar ni estratégica, sino que también a través de lo que significan las telecomunicaciones. Exacto. Hoy día también un poco las telecomunicaciones, no un poco, sino mucho, las telecomunicaciones están siendo un elemento fundamental en el conflicto en general, en el dominio del conflicto. Y en esa perspectiva, el dominio de la tecnología. Por eso que Estados Unidos le ha puesto sanciones fundamentalmente también por elementos represivos, lo que pasó en Hong Kong, digamos, fundamentalmente por las intervenciones de China en algunas partes, le ha puesto sanciones a más de 600 empresas chinas, y fundamentalmente las empresas que van dirigidas son empresas de tecnología y empresas de tecnología de las comunicaciones. Y en esa perspectiva, porque el 5G de alguna forma también permite un elemento de espionaje y de condicionamiento, es decir, claro. Hoy la tecnología permite entregar información que los usuarios comunes y corrientes, como todos nosotros, digamos, no sabemos que estamos entregando, de verdad. Hay algoritmos que permiten de alguna forma generar un nivel de información tan potente que al final vamos a ser casi dominados por esta tecnología.